Buenas tardes, soy Matías González, director de Desarrollo Docente de Universidad de las Américas y les damos la más cordial bienvenida a los talleres aplicados a la docencia universitaria dirigidos a académicos de educación superior en el marco del ciclo de inauguraciones de actividades académicas de Universidad de las Américas 2024. En los talleres que se impartirán durante todo abril podrán interiorizarse sobre implicancias concretas de la inteligencia artificial en diversos ámbitos del quehacer educativo, así como también actualizaciones y mejoras de algunas plataformas y aplicaciones de uso pedagógico. En esta ocasión, el taller denominado ¿Cómo diseñar recursos de apoyo para cursos universitarios basados en ChatPoe? Será dictado por Adrián Villegas, director del Instituto de Educación y Lenguaje de Universidad de las Américas. Adrián ha realizado docencia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el programa Beta, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad de las Américas, tanto en pre como en posgrado. Es magíster en Historia, con mención en Historia Política y las Relaciones Internacionales, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello y magíster en Gestión Educacional YEDE Business School de la Universidad Europea de Madrid. En este taller, Adriana abordará el uso y creación de chatbots especializados para el trabajo con estudiantes de un curso de nivel universitario, así como la creación y entrenamiento de un chatbot que se constituye en un tutor virtual a través del uso de herramientas de uso gratuito que se ofrecen actualmente. En consecuencia, saludamos a Adrián. Muy bienvenido. Muchas gracias, Matías. Agradecemos la invitación, también la presencia de todos que se han conectado. El objetivo hoy día es poder generar justamente un chatbot que nos permita comunicarnos con nuestros estudiantes, pero que también nos permita automatizar la labor académica previo entrenamiento a este tipo de plataformas. Por lo tanto, la invitación que nosotros le hacemos en este taller es a poder construir nuestro propio chatbot, situación que vamos a mostrar después de proyectar el video sobre algunos elementos técnicos y teóricos del chatbot, para posteriormente que ustedes puedan desarrollar un chatbot y nos los puedan enviar, ¿cierto?, para poder evaluarlo. Así que desde ya los invitamos a que puedan estar atentos a este taller y puedan posteriormente resolver sus dudas. Las pueden ir dejando en el chat, por mientras, en el chat interno de Zoom, para que las podamos atender una vez que finalicemos esta primera parte. Así que desde ya lo dejamos invitado a observar este taller. Bienvenidos a este taller sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia superior. En este taller partimos de la pregunta ¿cómo diseñar recursos de apoyo para cursos universitarios basados en ChatPoe? En este sentido revisaremos algunas posibilidades de la plataforma POE de inteligencia artificial que nos permite generar diferentes tipos de chatbot en apoyo a los estudiantes. Desde el punto de vista del resultado de aprendizaje, ¿qué aprenderemos hoy? En primer lugar, identificaremos las características y las ventajas del uso educativo de un chatbot y en segundo lugar, diseñaremos y crearemos un chatbot como recurso de apoyo a un curso universitario u otros usos que uno le quiera dar aplicados a la docencia en educación superior. En nuestro temario, la secuencia de aprendizaje se inicia con la introducción a los chatbots con inteligencia artificial. Posteriormente, revisaremos y exploraremos algunas posibilidades de uso para posteriormente seguir con la creación de un chatbot de inteligencia artificial, poder mostrar algunos recursos de apoyo y finalmente establecer algunas conclusiones sobre este tipo de metodologías de trabajo. Realizando una introducción a los chatbots con uso de inteligencia artificial, en primer lugar, ¿qué es un chatbot? Un chatbot es un programa informático diseñado para simular conversaciones con seres humanos. Por lo tanto, el chatbot tiene como principio fundamental emular el diálogo con otra persona. Por otro lado, los chatbots hoy día pueden ocupar texto, voz, se le pueden cargar documentos, pueden también revisar imágenes y generarlas, incluso hoy día pueden generar videos, lo que abre la posibilidad al uso de diferentes elementos multimediales en el trabajo con un chatbot. Por otro lado, los chatbots usan procesamientos del lenguaje natural y técnicas de aprendizaje automático que les permiten, en primer lugar, aprender de la interacción con los seres humanos y, en segundo lugar, emular cada vez de manera mucho más natural
el trato, el diálogo y la conversación con otras personas. Y finalmente, un chatbot permite automatizar una serie de tareas. Por ejemplo, desde el uso de elementos como el GPS, elementos de producción de textos, elementos analíticos y todos esos elementos que puede realizar a partir de su entrenamiento y de la base de datos o el conjunto de datos con los cuales haya sido alimentado el chatbot. Revisaremos ahora el origen y una breve evolución de los chatbots. En primer lugar, el uso de chatbots se remonta, como hoy día los conocemos, en 1966, donde se crea el chatbot Elisa y en 1972 el chat Parry. Estos chats vienen del mundo de la sociología y están basados en un conjunto de reglas estricto y respuestas limitadas para poder conversar con seres humanos. Sin embargo, a partir de esta diferencia con los modelos actuales, son un referente, dado que por primera vez un computador se puede comunicar con un ser humano, emulando las conversaciones. Por otro lado, en los años 80 ya aparecen los chatbots para atención del cliente, sin embargo, no habían evolucionado mucho con respecto a la década anterior, dado que se limitaba también a un conjunto de respuestas automatizadas. Y en los 90 aparecen como asistentes en línea, básicamente con la misma idea de las décadas anteriores, contestando un conjunto de preguntas previamente programadas. Sin embargo, ya a partir de los años 2000 en adelante, aparecen los chatbots inteligentes, que tienen la generación de algoritmos que les permiten generar un lenguaje natural y poder comunicarse de forma mucho más natural con los seres humanos, además de entender la complejidad de algunas preguntas, lo cual permite de alguna manera que estén emulando de mucho mejor forma el diálogo con las personas. Finalmente, hoy día, estos chatbots, además de estar programados con algoritmos de lenguaje natural, tienen la capacidad de aprender de manera automática y al estar basados con inteligencia artificial pueden realizar tareas complejas. Es decir, pueden comprender de mucho mejor forma una solicitud que le haga una persona y pueden canalizar una respuesta mucho más acorde. Por lo tanto, hoy día están al nivel cercano de conversar con una persona de manera natural sobre una temática, con la diferencia que tienen un acervo de datos a partir de las bases de datos con los cuales han sido alimentados, lo que genera la sensación de que son muy inteligentes, pero en realidad lo que hacen más bien es procesar una serie de datos porque tienen millones de instrucciones para poder hacerlo. En torno a cómo funciona un chatbot con inteligencia artificial, en primer lugar, los chatbots contienen y son alimentados con una serie de bases de datos que contienen la información de la cual dispone el chatbot para poder trabajar y contestar las preguntas. Por otro lado, también son entrenados. Esto consiste en un proceso arduo en el cual se le va enseñando a la máquina para poder diferenciar elementos. Por ejemplo, se le entrega un set de imágenes, la máquina contesta y un ser humano u otros programas más avanzados le van indicando sus aciertos y sus errores de manera que pueda reconocer e identificar mejor los elementos. Por otro lado, un chatbot posee procesamiento del lenguaje natural y también esta acción le permite comprender al usuario, que es la interacción máquina-persona. ¿Qué quiere decir esto? Las máquinas generalmente tienen un lenguaje mucho más eficiente, en este caso son preparadas para operar con un lenguaje con una sintaxis y un número de palabras mayor que las que operan tradicionalmente, más cercanos de los seres humanos, y de esa manera le permite comprender mejor a las personas y expresarse de una manera que las personas le puedan entender. Posteriormente, tienen integrado lo que es el aprendizaje automático, lo que les permite aprender de la interacción con los seres humanos, y también tienen aprendizaje de los datos. Este aprendizaje de los datos les permite generar las respuestas con las cuales interactúa con las personas. Finalmente está la capa de la inteligencia artificial, que es una capa que se ha ido agregando en los últimos años, la cual permite mejorar la experiencia con el usuario y la interacción que tiene el chatbot con él, dado que la capa de inteligencia artificial le permite reconocer acciones y le permite también hacer un conjunto de acciones para los cuales está preparado el chatbot de manera previa, y de esa manera el usuario tiene la sensación de que está realmente dialogándole y pidiéndole acciones a este tipo de tecnología. ¿Qué podemos hacer con un chatbot? En primer lugar, un chatbot
lo podemos configurar como un asistente personal, ya sea en el plano académico para pedirle soporte de cómo diseñar, planificar, mejorar una clase o integrar elementos como tecnología, elementos de inclusión, de diversidad o los aspectos que necesitemos, pero también un chatbot puede ser configurado como un asistente personal para tareas cotidianas, por ejemplo, llevar la contabilidad, llevar registro de algunas acciones, orientarnos sobre algunas materias. Un chatbot también es un tutor virtual, que es el foco del taller que vamos a ver hoy, de que podemos configurarlo para que acompañe y ayude a los estudiantes en la resolución de consultas, de dudas, de estrategias de estudio, de proponerle casos para que él pueda resolver, de retroalimentarlos incluso. Un chatbot además nos puede prestar apoyo en la investigación desde el punto de vista de citar autores, configurar el formato de cita en distintas modalidades, nos permite también la posibilidad de ser suministrado sobre bibliografía reciente, que siempre hay que contrastar, nos permite además revisar distintos métodos investigativos y ver si nuestro escrito, nuestro paper, está cumpliendo esos métodos. En fin, es muy diverso el apoyo investigativo que puede prestar un chatbot, por lo cual también se hace importante revisar aquellas premisas éticas de uso y citaje de este tipo de herramientas. Por otro lado, un chatbot nos permite comunicar. Hoy día podemos configurar un chatbot para que esté suministrando información de lo que hacemos, para que pueda representar, por ejemplo, a través de un video, podemos incluso agregar un chatbot a un sitio web que se comunique con nuestros usuarios, pero también nos permite a nosotros comunicarnos. Podemos establecer conversaciones y diálogos con un chatbot, idealmente si le entregamos un perfil específico. De esa manera el diálogo y la relación que vamos a tener con él es mucho más certera. También un chatbot nos permite entrenar. Le podemos pedir que nos entregue casos, situaciones y después incluso que las pueda revisar. Y finalmente un chatbot tiene un conjunto de uso específico. Hoy día hay chatbots que no solamente generan texto, sino generan gráficos, generan imágenes, generan videos, generan audios, generan análisis complejos, generan distintos tipos de avatares en 3D, nos contestan los correos, en fin. El uso de los chatbots hoy día está muy extendido y día a día sigue creciendo la manera en que podemos trabajar con ellos. Desde el punto de vista de las posibilidades de uso que tenemos con este tipo de plataformas, ¿qué podemos hacer con un chatbot educativo? En primer lugar, lo podemos ocupar como tutor virtual de nuestro curso. Le cargamos previamente apuntes, presentaciones, materiales que sean de apoyo al estudiante y que el chatbot se alimente de él. Y eso les permite a los estudiantes disponer de un tutor virtual 24/7 que no solamente les conteste preguntas del contenido, también este estudiante le puede pedir que el chatbot le haga y le corrija ejercicios, preguntas, respuestas y otra serie de acciones que lo hacen un acompañante ideal para una asignatura universitaria. También podemos pedirle que simule y entrene a las personas. Nos puede generar escenarios, casos, problemas y a partir de eso podemos hacer un ejercicio de entrenamiento entregándole una respuesta a la situación que nos coloca el chatbot e incluso la puede sondear, la puede evaluar, la puede corregir, siempre y cuando le entreguemos también algunos parámetros para que lo pueda hacer. Por otro lado, un chatbot nos entrega sugerencias académicas de, por ejemplo, cómo integrar tecnología, inteligencia artificial, elementos asociados a la inclusión, a la integración, cualquier elemento con el cual nosotros previamente hayamos trabajado con el chatbot nos puede sugerir estrategias de mejora para nuestra clase o para otro tipo de actividades. También un chatbot hoy día, desde el punto de vista académico, nos puede ayudar en la construcción o co-construcción de rúbricas, pautas de cotejo y otro tipo de instrumentos evaluativos, y también con el desarrollo de preguntas, ya sea de selección múltiple, de desarrollo y de otras formas incluso las puede revisar. Un chatbot también puede retroalimentar nuestro desempeño y el de nuestros estudiantes. Nosotros le entregamos la pregunta o la actividad, le entregamos el desempeño del estudiante y los parámetros y el chatbot podrá, en las escalas que nosotros definamos, poder retroalimentar ese trabajo de los estudiantes. Un chatbot, además, hoy día nos permite el análisis de diferentes tipos de texto y datos en diferentes formatos.
Incluso le podemos preguntar al chatbot qué sistemas de análisis nos puede sugerir y después le podemos pedir que lo aplique. Un chatbot hoy día nos permite también practicar idiomas, ya sea de manera escrita o oral, entendiendo que varios chatbots permiten recibir instrucciones orales o la respuesta que hacen la pueden hacer en formato oral. Y finalmente hay una gama tremenda de usos. Hoy día, por ejemplo, hace años están instalados en los sistemas de navegación al manejar, ¿cierto? Como asistentes de laboratorios, como elementos para poder explicar qué significa tal objeto que nosotros simplemente enfoquemos con una cámara. Y uno de los usos más extendidos hoy día es en la generación de avatares, es decir, representaciones 3D o 2D de personas a los cuales incluso le podemos cargar una personalidad, por ejemplo, histórica, científica, y a partir de eso poder conversar con este chatbot como si fuera esa persona. ¿Qué elementos debemos considerar a la hora de trabajar con este tipo de chatbot? En primer lugar, el chatbot siempre hay que considerarlo como un apoyo que no reemplaza en ningún minuto la interacción y la validación de los seres humanos. Estas tecnologías que, si bien ya tienen una larga data, a nivel público llevan un par de años, por lo tanto todavía estos lenguajes están en proceso de maduración. Ustedes verán que cada cierto tiempo se anuncia la actualización o la superposición de una plataforma a un lenguaje, por lo tanto van a requerir persistentemente la validación del ser humano como último responsable del uso de este tipo de tecnologías. Por otro lado, en estos chatbots se caracterizan por tener diferentes sesgos en varios ámbitos de diversas índoles, y esto a partir del conjunto de datos con los cuales han sido alimentados. Es decir, si esos datos ya tenían sesgo o de alguna manera enuncian o proponen algún sesgo, la máquina al recibir esa información, lógicamente, al trabajar con personas, va a reproducir ese sesgo, por lo tanto es un proceso que lentamente varias empresas están tratando de resolver cómo disminuir la tasa de sesgo. También en un chatbot es clave en este tipo particular que vamos a construir el poder validar las instrucciones que le demos a la plataforma para poder determinar lo que hace y lo que no hace, así como el conjunto de datos con los cuales lo vamos a alimentar, siendo clave fijarle la opción de que pueda citar las fuentes, cosa que cuando un estudiante interactúe con la plataforma y la plataforma le conteste, esta le puede indicar de dónde está sacando la información, de dónde suministró la información para poder generar su respuesta. Y finalmente, otro elemento que podemos considerar es que debemos constantemente validar su funcionamiento por si tenemos que hacer alguna adecuación, ya sea en instrucciones o necesitamos modificar algún elemento de la base de datos con la cual fue retroalimentado. Para eso es valioso generar con los estudiantes algunas pruebas de uso la primera, segunda semana, y en virtud del rendimiento del comportamiento que tenga el chatbot, seguir perfeccionándolo de manera constante. Para adentrarnos en la creación de un chatbot con inteligencia artificial, el primer elemento es poder revisar un ejemplo. En este caso vamos a revisar un ejemplo que fue construido al interior de la Facultad de Educación con POE, que se llama Apoyo Educativo, y que permite ser un asistente de los estudiantes a la hora de planificar, mejorar planificaciones, retroalimentar planificaciones, construcción de rúbricas, distintos tipos de preguntas, de evaluación, de retroalimentación, que son una de las características con las cuales podemos dotar a estos chatbots, ya sea mediante instrucciones y también un uso de base de datos atingente a las materias que queremos que aborde. En este ejemplo de chatbot estamos evidenciando una solicitud. En este caso le pedimos orientación sobre alguna actividad para trabajar con estudiantes universitarios en el tema de cómo poder integrar inteligencia artificial, y podemos apreciar cómo el chatbot rápidamente nos genera la respuesta. En este caso nos hace una sugerencia y también a la vez nos está generando una propuesta de estructura de clases para poder incorporar los distintos momentos de ella. Si se puede apreciar también esos números en paréntesis, tiene que ver con la cita y las referencias que está haciendo el chatbot para después poder contrastar o complementar la información. La gracia de esto es que una vez realizada tu sugerencia, uno le puede pedir mejoras de la misma, le puede pedir adecuaciones de este tipo de observaciones. Una vez visto un ejemplo concreto de chatbot operando en POE,
¿Qué otras cosas podemos hacer con este tipo de plataforma? En primer lugar, sabemos que podemos crear chatbots conversacionales con diferentes modelos de inteligencia artificial. La plataforma nos permite probar una serie de modelos que ya están en el mercado y están liberados en distintas versiones y nos permite que nosotros seleccionemos uno de ellos. Dentro de estos, nosotros podemos usar el modelo de ChatGPT, que es el más popular, versión 3.5, o la versión de 4 si uno está suscrito. Mistral, Claudio, que también es un lenguaje que se ha vuelto tremendamente popular como plataforma. Gemini, que es el reemplazo de Bard de parte de Google. Llama, que es la apuesta de Meta de Facebook. Mitomas y otra serie de plataformas que día a día se van actualizando, no solamente en el lenguaje a nivel extenso, sino también en distintas versiones del lenguaje. Y esto nos permite básicamente trabajar texto y trabajar imágenes. Por otro lado, estos chatbots también podemos configurarlos para que solamente generen imágenes. Le podemos indicar que necesitamos cierto estilo, ciertas características, ciertas técnicas, y ese tipo de chatbot las va a generar. Finalmente, nosotros podemos crear un chatbot público, como en el caso que vimos. Siempre se requiere sí que la persona que lo usa se registre con el correo la primera vez, o podemos generar chatbots privados para nuestros usos particulares, nuestros asistentes, para hacer revisiones analíticas, bibliográficas o cualquier tipo de otro uso que le queramos dar. Y esto lo hacen usando los lenguajes de acceso libre, las versiones gratuitas de las plataformas que nombramos y otras, o también, si tenemos las cuentas correspondientes, pueden ocupar las versiones de pago de estas distintas plataformas. ¿Cómo creamos este tipo de chatbot con inteligencia artificial gratuito en POE? En primer lugar, tenemos que ingresar en poe.com y crearnos una cuenta, idealmente con un correo, cosa que el acceso sea inmediato. Posteriormente vamos a la opción que nos da de crear los datos y posteriormente le damos al chatbot que estamos creando un nombre y definimos uno de los lenguajes de inteligencia artificial base de los cuales dispone y sobre los cuales va a interactuar. De minuto, Claudio, Llama dan muy buenas opciones y también ChatGPT, que son los más populares. Posteriormente, le entregamos las instrucciones. Le entregamos como elemento más esencial un rol. Queremos que seas un ayudante, un asistente de la disciplina o la materia y qué acciones puede realizar. Contestarás preguntas de tal disciplina, ayudarás a los estudiantes sugiriéndole rutas de trabajo, les generarás preguntas, les revisarás respuestas y eso lo hacemos mediante el uso de acciones e incluso para enriquecer la experiencia el uso de prompt, que son instrucciones mucho más elaboradas para comunicarnos con este tipo de plataformas. Generamos la base de conocimiento, que es el conjunto de documentos, paper, apuntes, presentaciones con los cuales vamos a alimentar la plataforma y posteriormente completamos la edición del perfil. Le podemos agregar, por ejemplo, una imagen, un tipo de personalidad. Es recomendable bajar la temperatura con respecto a la creatividad, cosa que el chatbot de alguna manera sea menos creativo y con eso cometa menos errores y se base mucho más en la base de datos que le estamos suministrando para trabajar. Posterior a eso, podemos hacer algunas pruebas como usuario, ir mejorándolo en función del comportamiento de esas pruebas y finalmente ya podemos socializar, pero también recibir retroalimentación de nuestros estudiantes para poder seguir perfeccionando este tipo de plataformas de manera continua. De manera gráfica vamos a mostrar el procedimiento. Ya estando dentro de POE, podemos consultar los chatbots que hemos utilizado, podemos también acceder a otros chatbots, pero en este caso nos vamos a crear bot. En el identificador le damos un nombre a nuestro chatbot corto, no debe ser un nombre más de 20 caracteres y hay un conjunto de instrucciones ahí que también marca cómo hacerlo. Elegimos el bot base sobre el cual va a operar. De los disponibles ahí, se separan entre los que van a trabajar con texto y los que van a trabajar con imágenes. Y vamos a la parte de darle las instrucciones. La primera instrucción es el rol. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién eres? ¿Desde qué perspectiva vas a trabajar con los estudiantes?
Por ejemplo, uno le puede decir, mira, vas a ser un experto en el ámbito de la informática educativa para poder ayudar a los estudiantes. Y después va separando las acciones más específicas. ¿Qué queremos que haga? Por ejemplo, que puedas orientar una planificación de clases con informática educativa, que puedas crear rúbricas, rutas de trabajo, sugerencias, preguntas, propuestas, y una serie de elementos más, siendo ideal que cada instrucción esté separada y numerada para poder después ver cómo actúa cada una de ellas. También estas instrucciones las podemos enriquecer con prompt, es decir, un conjunto de instrucciones mucho más específicas y que este tipo de plataforma entiende de manera mucho más práctica, pero incluso le podemos decir que lo exporte de una manera determinada. Posteriormente, añadimos fuente de conocimiento, donde seleccionamos los archivos que queremos que cargue y con los cuales trabaje la plataforma. Podemos dejar también un mensaje de saludo para de alguna manera humanizar más la interacción con los estudiantes. En avanzado se recomienda dejar por igual, esto tiene que ver básicamente con la tasa de creatividad que tenga la plataforma, y posteriormente le podemos agregar una bibliografía si queremos, y lo más importante el acceso también, si va a ser público o privado, en este caso lo vamos a dejar público. Después simplemente guardamos para que el chatbot quede disponible, y esta es básicamente la interfaz que va a revisar el estudiante, por lo cual ya podemos hacer algunas pruebas haciéndole algunas consultas en torno a la labor que tiene el chatbot. En este caso le estamos preguntando de cómo poder orientar la integración de tecnología a una clase específica en el ámbito de historia, y ahí nos ofrece una serie de alternativas. Esas alternativas incluso las podemos profundizar. Uno le puede decir, mira, sobre la opción 1, indícame cómo poder hacerlo, con qué herramientas, cómo puedo trabajarlo, ¿ya? Le podemos pedir también que nos planifique una clase, en el caso de este chatbot más bien orientado al área de educación, pero las mismas acciones las podemos pedir para cualquier ámbito del aprendizaje. En esta opción estamos mostrando cómo compartir el link. Este chatbot copia su dirección y ya la podemos compartir con nuestros estudiantes. Y tenemos también siempre la opción de volver a editar el chatbot. Si fuimos retroalimentados, queremos potenciarlo o nos dimos cuenta de algún error, podemos ampliar la base de datos, mejorar las instrucciones y rehacerlo completamente conservando el chatbot original. Podemos incluso cambiar el lenguaje de trabajo del chatbot y no existe ningún problema, se mantiene nuestra dirección. En el caso de este tipo de plataformas, siempre recomendamos que sean supervisadas por el profesor y en medida de la pertinencia y la tasa de corrección que presenten en el trabajo con los estudiantes, la podemos ir lógicamente enriqueciendo de manera permanente. Reforzando la idea de la acción, los prompts base que le podemos suministrar a este tipo de chatbot, en primer lugar, el rol inicial es lo más importante. Le podemos pedir que sea un experto en una disciplina, que sea ayudante, que juegue un rol como acompañante, como supervisor, y también es importante agregarle el área de conocimiento, la temática en la cual va a jugar ese rol, y esa temática puede ser perfectamente muy específica. Por otro lado, es importante indicarle el conjunto de acciones que puede hacer y cuál no. En general se recomienda, después de dar el listado de acciones y sobre todo enfatizar en la disciplina o área que queremos que trabaje, poder decirle, por ejemplo, no vas a contestar ninguna pregunta que tenga que ver con otra acción que no sea este contenido de esta disciplina. De esa manera se evita que el estudiante ocupe el chatbot para otras acciones y se termine de alguna manera desperfilando su uso. También podemos usar algunos prompts específicos que podemos buscar en la red, básicamente comprender la lógica para que después nosotros podamos crear nuestros propios chatbots o elementos de apoyo. Y finalmente le podemos también entregar algunas instrucciones generales de cómo queremos que en el fondo interactúe con el usuario. Cuál es el lenguaje, cuál es el modo de trato, qué elementos queremos que le refuerce cuando finalice su respuesta. En fin, son una serie de elementos que podemos configurar y por eso es importante estar constantemente revisando no solamente cómo funciona, sino también nosotros mismos ir haciendo algunas pruebas al respecto. En torno a las instrucciones iniciales que necesita nuestro chatbot, fuera del rol, tenemos que asignarle también el nivel de complejidad sobre el cual va a trabajar y la temática específica.
Por otro lado, también es importante darle indicaciones de cómo orienta, corrige, resuma o explica en diferentes niveles de complejidad a nuestro estudiante. Y eso parte de la base, ¿cierto? Que uno pueda definir, por ejemplo, una disciplina, una edad, una profesión y un nivel de experticia. También podemos solicitarle que para algunos temas que son complejos, por ejemplo, el uso de alguna ley, solamente se remita a la base de datos dada. De esta forma se reduce la creatividad y la tasa de error y solamente se basa en la documentación que le fuimos entregando. Y finalmente también le podemos entregar la propuesta de que al final de una intervención le ofrezca al estudiante ayudas, por ejemplo, como preguntas, casos de estudio, problemas, y que después de que la plataforma la genere, que le ofrezca incluso poder corregir, retroalimentar esa respuesta, ese desempeño que tuvo el estudiante. Revisaremos a continuación algunos consejos de planificación y uso de la plataforma. En primer lugar, crear el chatbot según función. De esa manera los tenemos separados. No tratar de combinar diferentes asignaturas ni funciones. Por ejemplo, un chatbot universitario deberá ser para un curso. Si nosotros queremos hacerlo para otro curso, creamos otra versión. Si lo queremos para un uso investigativo, creamos otro. La idea es mantenerlos separados. También es importante poder mantener el uso separado entre lo académico y lo estudiantil. A su vez, podemos revisar y validar permanentemente la fuente de alimentación, sobre todo si hay que actualizar algún elemento. Estamos pensando, por ejemplo, en algún nuevo saber disciplinario, en alguna legislación vigente. Por otro lado, debemos seleccionar y mejorar las instrucciones de manera continua, y para eso es clave recibir la retroalimentación de los estudiantes. Podemos también, en este proceso de retroalimentación, solicitarle feedback a los estudiantes en torno a si la información que le entregan es adecuada, la complejidad, efectivamente le ayuda a trabajar y qué otra opción o comando le gustaría a ellos poder incorporar a este chatbot. Por otro lado, también siempre está la invitación a documentar para poder hacer investigaciones sobre la experiencia en el uso de los chatbots y finalmente compartir y revisar otras experiencias que puedan ser valiosas para enriquecer nuestra propia práctica y también para, de alguna manera, apoyar al resto de los colegas de las diversas instituciones en cómo perfilar, crear y usar este tipo de opciones al servicio del aprendizaje de los estudiantes. También es importante orientar a los estudiantes en torno a cómo usar este tipo de plataforma y para eso es ideal mostrarle algunos elementos de cómo pueden crear prompt o cómo pueden preguntarle a este tipo de inteligencia artificial. En primer lugar, el elemento más básico es que el estudiante le pida que nos explique un contenido específico y con algún nivel de complejidad. Fundamentalmente el nivel de complejidad puede ser perfectamente educación superior, algún año y la edad de quien está preguntando, pero en general basta, ¿cierto?, con poder identificar la complejidad a partir de la asignatura dentro de un plan de estudios. Por otro lado, también un estudiante puede pedir que le construya un esquema para poder estudiar X contenido. Un estudiante le puede pedir que haga resúmenes, ya sea de un contenido, de un texto, de una lectura, e incluso luego que le haga preguntas, selección múltiple o desarrollo de otra índole, para que él pueda estudiar. También un estudiante le puede pedir que cree, por ejemplo, una suerte de quiz o menotest de selección múltiple, 4 alternativas, e idealmente para no fomentar la reproducción, que lo haga en formato de mini caso o situaciones donde el estudiante tenga que aplicar lo que está aprendiendo. También podemos pedirle que retroalimente respuestas en base a un indicador específico con un nivel de exigencia dado. Esto quiere decir que si un estudiante le entrega un desempeño, el estudiante tendrá que decir, mira, este desempeño corresponde a la solución de este caso y me entregaron esta pauta, esta rúbrica, y la plataforma va a revisar, va a conjugar los elementos y le va a entregar una retro, pero considerando las variables, ¿cierto?, de respuesta, la pregunta dada y sobre todo la pauta de corrección o los indicadores de corrección que hayan sido entregados a los estudiantes. ¿Cómo creamos prompt para poder trabajar con los chatbots, ya sea este que ustedes van a crear o otro chatbot de
que ya esté consolidado en las distintas plataformas que existen. En primer lugar, todo prompt se compone de 4 partes al menos, y la más importante es la instrucción. La instrucción es la tarea que le pedimos que realice el chatbot. Genera, crea, construye, reflexiona, sintetiza, en fin, la cual debe ser lo más específica y clara posible para que la plataforma entienda rápidamente qué le están pidiendo hacer. Por otro lado, hay que darle un contexto, que es la información de apoyo para que pueda comprender mejor la instrucción, por ejemplo, desde qué ámbito, perspectiva, dimensión, disciplina le estoy pidiendo que haga la acción inicial. Luego, es importante suministrarle algunos inputs, que son datos de utilidad, para que él pueda comprender cómo opera este contexto en la instrucción dada, y en ese sentido cualquier tipo de información, algún ejemplo para que la plataforma tome alguna especificación, lo podemos hacer en esta tercera parte del prompt. Y para finalizar, está el output, que es el formato de salida, de cómo queremos que nos entregue la información. Hoy día podemos pedirla en diferentes tipos de texto, incluso en lenguaje de programación para aquellos que programan, en formatos de tabla, de matriz, en formatos de esquema, lógicamente de manera plana todavía, la mayoría de las plataformas, y otra serie de formatos que nos permite incluso que la información ya venga entregada como nosotros la estamos esperando. Desde el punto de vista de algunos recursos de apoyo para seguir trabajando en estas plataformas, vamos a revisar algunos elementos que pueden potenciar este tipo de propuestas. En primer lugar, podemos buscar o crear nuestros propios prompts. Ya vimos, ¿cierto?, una propuesta de construcción, pero en red hay muchas más. Incluso hay páginas que se dedican a entregar prompts y otras plataformas que te crean el prompt. Uno le entrega la orientación básica y te sugiere prompt, porque en general es importante que desde el punto de vista de la estrategia del uso, casi todos los prompts sirven para varias plataformas, pero hay algunas plataformas que se comportan mejor con alguna manera específica de dar la instrucción, y generalmente nos viene muy bien averiguar para poder sacar el máximo potencial. Luego podemos buscar también orientaciones para chatbots de texto o en específico de imagen, que probablemente ahí necesitamos, ¿cierto?, revisar de mejor manera cómo poder pedirle una imagen, no solamente por el estilo, la gráfica, la estética, sino también por las opciones de salida de la imagen. Por ejemplo, una inteligencia artificial hoy día puede emular una captura de imagen con ciertos tipos de cámara, de lentes, de zoom, de luminosidad específico, y eso lo podemos encontrar en algunas páginas específicas también. A su vez podemos revisar tutoriales o realizar cursos gratuitos sobre la potencialidad de inteligencia artificial disponibles en las redes sociales, disponibles en internet, disponibles en plataformas de video. Y finalmente, siempre es importante que podamos generar nexo y participar en instancias como esta, instancias en comunidad educativa, donde no solamente podamos revisar otras experiencias, sino también podamos compartir y nutrir nuestra propia experiencia y que colaboren al resto de los colegas. En torno a más recursos de apoyo, vamos a compartir algunos links con acceso a la presentación, donde podemos construir rúbricas, particularmente ChatGPT, pero también otra entrada donde podamos realizar rúbricas aplicadas a diversas inteligencias artificiales para que vean también que el mismo prompt puede tener algunos comportamientos distintos dependiendo la plataforma. También vamos a compartir cómo poder planificar actividades con apoyo de inteligencia artificial, cómo le podemos pedir sugerencias, incluso que evalúe, que mejore nuestra propuesta de clases, cómo poder construir preguntas de selección múltiple a través ya de elementos puntuales, de mini casos, de situaciones, de problemas, para que no sea solamente la reproducción de contenido. Algunas propuestas de uso de chatbot educativo, de cómo las podemos ocupar en el aula con nuestros estudiantes, cómo podemos hacer actividades con el uso de este tipo de plataformas. Algunos prompts educativos de manera específica para realizar otras acciones como la integración de tecnología, de elementos asociados a diversidad, inclusión y otros. También podemos revisar algunos usos educativos de la inteligencia artificial para ir más allá de los usos tradicionales. También existen recursos alusivos a entregar apoyo educativos declarados por la propia inteligencia artificial, es decir, se revisan distintas inteligencias artificiales y te dicen, te declaran en qué cosas pueden ayudar a la docencia. Y finalmente, un link general
que tiene distintas entradas sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia. En el ámbito de las conclusiones vamos a entregar algunas ideas al cierre desde el punto de vista de lo que vimos del chatbot. En primer lugar, es importante la revisión de la integridad académica, indicar al estudiante que este tipo de plataformas son de ayuda, de soporte, pero uno siempre es responsable de la información que entregan estas plataformas. Por eso es importante también estar viendo el tema de cómo se citan, cómo se trabaja con ellas, hasta qué punto las puede integrar al trabajo, hasta qué punto le puede dar responsabilidades. Por otro lado, también es importante recordar los sesgos cognitivos que tienen las plataformas y los sesgos de diversa índole, que siempre es importante tener presente a la hora de poder trabajar con ellas. También el tema de la protección de datos. Hoy día el uso de estas plataformas nos permiten realizar una serie de acciones que son de mucha ayuda, pero también son plataformas que van registrando nuestros datos. En el caso de estas plataformas de chatbot, básicamente el correo, pero también el tipo de interacciones que uno tiene con ellas pueden quedar en el historial. Por eso es importante revisarse la protección de datos que hagan plataformas de terceros, sobre todo aquellas que se instalan en los smartphones, porque muchas de ellas pueden estar ya accediendo a información más sensible de nuestros perfiles digitales. También está comprender el rol que tienen estas plataformas en el aprendizaje adaptativo, cómo podemos suministrar a los estudiantes rutas de trabajo más personalizadas en virtud de sus necesidades de aprendizaje. Hoy día lo podemos hacer con ayuda de la inteligencia artificial. También podemos indicar que la inteligencia artificial ya está en varios campos y se prevé que a corto plazo ocupe básicamente todos los campos del quehacer humano. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con ella, tenemos que aprender a usarla y sacar el máximo potencial posible, pero también limitar en lo que podamos los impactos que puede tener. Se habla mucho en la actualidad de cómo esta inteligencia artificial apoya mucho el estudio de los alumnos, pero a su vez también cómo hay habilidades que los estudiantes van perdiendo ante el uso intensivo de este tipo de plataformas. Por lo tanto, es importante tener en claridad aquellas habilidades nucleares esenciales que están consignadas, por ejemplo, en los resultados de aprendizaje, los perfiles de egreso, y poder reforzarlo y trabajarlo también de otras maneras. A su vez, es importante indicar cómo se da esta adaptación de la inteligencia artificial en la educación, cómo nosotros la podemos integrar, mejorar y actualizar nuestras prácticas, sobre todo desde el punto de vista evaluativo. Hoy día es muy fácil que un estudiante construya un trabajo con este tipo de tecnología, por lo tanto tenemos que ir un paso más allá y hoy día es muy posible que una clave sean estos productos de desempeño real, ejercitaciones, simulaciones que permitan al estudiante potenciar su labor. Y finalmente, las redes y colaboración para compartir experiencias, para aprender de colegas, para mostrar a los colegas lo que estamos haciendo, qué resulta, qué no resulta, cómo podemos mejorarlo. A continuación, invitaremos a los asistentes a realizar preguntas sobre el trabajo con inteligencia artificial como un recurso de apoyo a la docencia o comentarios que puedan tener sobre este taller. También los vamos a invitar a revisar la actividad que vamos a presentar a continuación para poder materializar de forma práctica lo que revisamos con los chatbots y recordarles también que este tipo de actividades posee una certificación de parte de nuestra institución. Muy bien, después de haber revisado este taller, en qué consiste el chatbot, cuáles son sus usos y cómo poder construirlo, considerando algunas variables como la alimentación de la base de datos, de las instrucciones que nosotros le vamos a dar, cosa que está toda reflejada en el video, el cual va a quedar a disposición de ustedes. Los voy a invitar a poder revisar muy brevemente en qué consiste la actividad para poder lograr la certificación. Les comento que esta actividad consiste en que justamente nosotros podamos diseñar el chatbot. En primer lugar, lo que vamos a hacer como actividad, para que les quede cierto de tarea después de haber observado el taller, es poder construir un chatbot en la herramienta POE. Para eso, primeramente, tenemos que pensar cuál va a ser el uso directo con el estudiante. Queremos que sea un asistente virtual
de algún contenido. Por ejemplo, le vamos a cargar diversa cantidad de documentos, de apuntes, para que él pueda estudiar de ahí. Vamos a crearle un entrenador virtual, es decir, cargamos ese material y más bien vamos a generar que el chat, por ejemplo, se prepare para entregarle una serie de preguntas, una serie de casos que él pueda responder. O vamos a crear un chatbot solamente de propuestas, donde él pueda dialogar ciertas temáticas con la plataforma. Esos son elementos que uno tiene que resolver antes de ir a crear el chatbot, ¿ya? Para eso, como nosotros revisamos, es clave que generemos instrucciones de acuerdo a eso. El primer elemento es darle el rol. Es decir, necesitamos que tú seas un experto en, por ejemplo, medicina veterinaria, en pedagogía, en ingeniería de tal especialidad. Y a partir de eso, uno le da un conjunto de instrucciones que son estos prompts de cómo va a interactuar con la persona. Solamente te limitarás a contestar preguntas de cierta índole, le vas a proponer casos al participante, le vas a generar preguntas. Cada vez que él te haga una pregunta, le vas a ofrecer un link, ¿cierto? Esos elementos son los que tenemos que tener claro en estas instrucciones, ¿ya? Para eso, lo comentamos en el video, lo más importante es que vamos a poder, nos creamos una cuenta, se puede crear perfectamente con el correo Gmail, vamos a crear bot y ahí empezamos, ¿cierto?, la construcción. Creamos los datos, le colocamos un nombre, definimos el lenguaje. Hoy día, fuera de los tradicionalmente nombrados de ChatGPT 3.5, de Cloud, de Llama, aparece hace un par de días Gemini Pro, el 1.5, y funciona bastante bien. Por lo tanto, ahí existe otra opción más para poder fomentar los lenguajes que queremos usar. Creamos también el conjunto de instrucciones de uso, creamos la base de conocimiento, es decir, aquel conjunto de apuntes, documentos con el cual queremos que nuestro chatbot esté alimentado, y después pasamos a la edición del perfil. Cuando editemos el perfil, tenemos que tener claridad, por ejemplo, de si queremos que el chatbot se limite a contestar solamente con el material que uno le suministró, bajar la temperatura, ¿ya? Si queremos que el chatbot sea más creativo, tenga más libertad de contestar, obviamente aumentamos la temperatura. Siempre el consejo es que nosotros podamos probar cómo funciona, probar de manera interna, ¿cierto? Para ir haciendo la mejora y posteriormente ya socializarlo con los estudiantes y a partir de eso que ellos mismos nos vayan retroalimentando. Acá les presento la rúbrica de evaluación de la propuesta que ustedes van a hacer. Esto se va a enviar lógicamente, pero si gustan pueden sacar un pantallazo. Y son tres grandes ámbitos los que vamos a evaluar. Primero, la precisión y la fiabilidad. Si bien los chatbots sabemos que pueden tener alucinaciones, sabemos también que cuando lo alimentamos con una base de datos específico y cuando le damos tareas acotadas, como las que estamos planteando, obviamente mejora su precisión, porque en el fondo el rol ya le dice, tú no te puedes salir de este entorno, tú no te puedes salir del entorno que eres, por ejemplo, eh, un ayudante de enfermería. Por lo tanto, no va a contestar nada que no sea de enfermería. Eso limita a la plataforma y por lo tanto va a aumentar su fiabilidad. La personalización, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nosotros generamos un conjunto de instrucciones que permita adecuarse a las necesidades del usuario. Y finalmente la interacción. Es decir, si el chatbot, por ejemplo, te saluda, te propone un tema, te invita a trabajar o es simplemente una plataforma que está a lo lejos, ¿cierto?, para que uno escriba una pregunta. Todos esos elementos que les comento, ustedes los pueden perfilar y los pueden dejar detallados en las instrucciones que demos de este chatbot, ¿ya? Ahí está la escala de evaluación, para que la tengan a la vista también. Los dejamos invitados entonces ahora a la ronda de preguntas. Fuimos contestando algunas preguntas con el equipo eh, durante la sesión, pero ahora, ¿cierto? Damos el pase a Matías para que pueda moderar esta última parte. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Bueno, hemos recibido varias consultas en el chat. El equipo de la Dirección de Desarrollo Docente las ha estado respondiendo. No obstante, hay algunas que han quedado pendientes y también otras que nos han llegado de forma interna. Entonces, ahora yo te voy a hacer
las que nos llegaron, que precisamente no fueron abordadas en las respuestas que dimos ahí en el chat. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Es posible alimentar el chatbot con nuestros propios apuntes y dar instrucciones específicas? Sí, por supuesto que sí. Chatbot permite el que nosotros, en primer lugar, carguemos nuestro documento y al respecto no hay un límite claro. Lo único que te pide el chatbot es que uno no ingresa más de 20 o 25 megas de peso de documentos. Entonces, yo por la experiencia le aconsejo ir ingresando documentos de A5 o de A6, ¿cierto? Que no superen ese peso. Uno guarda la configuración y después vuelve a editar y puede seguir cargando documentos. Por lo tanto, no existe problema al respecto. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta entonces. Dice, esta en realidad está más o menos respondida, pero te la voy a dar igual para poder hacer una especie de feedback. ¿Puedo generar un chatbot que ofrezca casos y preguntas a los estudiantes? Sí, de hecho es uno de los usos más interesantes porque de ahí estamos a un paso, ¿cierto?, de una suerte de simulador. Es importante que acá funciona bastante bien Llama y Gemini Pro como modelo de lenguaje para poder hacer la selección. Eso es lo primero. Lo otro no es que funcionen mal, solamente los que nombro funcionan mejor. Y luego la instrucción. O sea, la primera instrucción tendría que ser tú eres un experto en, ahí uno le coloca la disciplina, y posteriormente uno tendría que indicarle solamente, le darás casos a los usuarios de este chat de tal y tales características. O sea, ahí, por ejemplo, ¿qué es importante? Primero, definirle la complejidad del caso. En general, cuando hemos probado esto, uno le dice, mira, va a generar casos, por ejemplo, de situaciones pedagógicas para estudiantes de tales áreas y de tal edad, casos que no sobrepasen más de 3 preguntas, casos que, por ejemplo, tengan una extensión de 200, 300 caracteres, y de esa manera el chatbot se va a acomodar a ese caso. Y después uno le puede agregar otra instrucción donde diga, eh, queremos que el alumno responda a los casos que tú le planteas y para eso evalúalos. Y ahí uno describe la evaluación. Por ejemplo, evaluarás en 3 niveles. En el nivel básico, el estudiante solo hace una mención periférica de la solución, pero no llega a ella. En el nivel intermedio, el estudiante ya esboza e implementa ciertas acciones, sin embargo, no termina de satisfacer la totalidad del caso. Y un nivel avanzado. En el nivel avanzado, el estudiante responde a cabalidad del caso. En fin. Y uno incluso le puede decir que después de emanar y revisar la respuesta, le indica al estudiante en qué nivel está. Entonces, todo eso lo podemos automatizar. Que me genere el caso, que le revise y retroalimente el caso al estudiante, que lo evalúe y que le entregue sugerencias de mejora. Todo eso, si uno lo da en la parte de instrucciones y va de manera ordenada planteándolo, lo puede generar sin ningún tipo de problemas. Matías. Muy bien, Adrián. Ahora vamos con las preguntas que quedaron en el chat. Eduardo Geria nos consulta. No me queda del todo claro lo mencionado al final del video. ¿Cómo es que las simulaciones podrían ayudar a prevenir que el estudiante genere las respuestas a sus actividades, ya sean informes, documentos u otros? Ya. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de un simulador, estamos pensando también en un chat conversacional. Por ejemplo, si uno se va al caso de medicina veterinaria, ¿ya? Perfectamente yo le podría dar el rol de eres un médico veterinario que está capacitado para ayudar a estudiantes y para prestarles ayuda, tú tendrás que diseñar casos acorde a, uno podría decir, al intermedio de la carrera o hacia el final de la carrera para ver el tema de la complejidad, y revisarás las respuestas y retroalimentarás las respuestas que te entregue el estudiante. Entonces, de esa manera, obviamente uno tiene que ir precisando lo que es la tasa de evaluación, ¿cierto? Y precisando alguna instrucción, pero en el fondo lo que creamos ahí es una suerte de simulador, porque la persona, el chatbot te entrega el caso, yo respondo el caso y la plataforma me evalúa, ¿ya? Ahora, eh, entendiendo la pregunta,
si podemos ayudar a prevenir que el alumno genere la respuesta, no podemos. No podemos. Es decir, en este chatbot podemos, porque yo le puedo decir, tú nos generarás respuesta para tal cosa. Pero fuera del chatbot de POE, tenemos un cada día más abismante número de plataformas que ofrecen estos servicios en la web, en el mismo smartphone. Por lo tanto, no hay posibilidad hoy día real de que un estudiante no pueda realizar alguna tarea, contestar un caso fuera de estas plataformas. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo claro. Por lo tanto, el desafío más bien desde el punto de vista evaluativo es cómo avanzamos a una práctica pedagógica en nuestras disciplinas que nos permita poner al estudiante en situaciones de desempeño real, más que un desempeño reproductivo. Porque si me pregunta es cuáles son los síntomas típicos, qué dice tal autor, qué dice tal teoría, eso muy rápidamente te lo resuelve un chatbot. También te lo resolvió Internet hace un par de meses, ¿ya? En cambio, cuando yo lo sitúo, ¿cierto? Y más bien de aquí obtengo la información, pero hago que él simule, que interactúe, que comparta, que construya, es decir, veo su desempeño real, obviamente el chatbot se convierte en una herramienta de apoyo que es lógicamente el objetivo, pero para eso tenemos que revisar también nuestras prácticas docentes y fundamentalmente nuestras prácticas evaluativas. Matías. Gracias, Adrián. Hay otras dos consultas en el chat y las voy a fundir para hacerte una sola. Mira, dice una, ¿existe algún documento en que se recomiende bot para ciertas tareas? Esa es una. Y la otra consulta sobre qué tipos de evaluaciones se podrían implementar o qué tipos de estrategias evaluativas se podrían implementar con los chatbots. Correcto. La primera parte, el mismo POE, cuando uno ingresa, uno puede ir a la parte de fax, ¿cierto? De estas preguntas rápidas, y ahí tiene un listado de todos los modelos de lenguaje de los cuales dispone y de las características. Entonces te dice, por ejemplo, mira, el Cloud Haiku o Soneto es más rápido, pero esta versión es más completa, es decir, te permite generar respuestas más profundas, pero más lentas. ¿Ya? Entonces, lo que hay que revisar ahí es esa descripción, que es una descripción larga de todos los modelos, y ahí en el fondo uno va buscando al cual adecuarse. En general, el modelo ChatGPT es como el modelo más probado, que mejor conocemos probablemente, y el modelo Gemini Pro, que se unió hace menos de una semana, es un modelo que funciona bastante bien, pero que probablemente hay que realizar más pruebas. Pero lo importante de esto es que el mismo POE te indica esta acción. Ahora también puede estar realizando pruebas, y una prueba muy interesante que permite el uso de multibot. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando yo construyo el chatbot, y se lo ofrezco a mi estudiante, yo lo construí con un modelo específico, un modelo de lenguaje específico. Lo que está ofreciendo ahora el chatbot es interesante y regístrenlo. Al igual como si estuviera en un chat, yo coloco arroba, como si estuviera, por ejemplo, en WhatsApp, coloco la arroba y me ofrece que me conteste dentro de ese chat con las instrucciones de otro chat. ¿Ya? Entonces, de alguna manera podemos generar una conversación, ya no una persona con un solo chat, sino una persona con todos los chats que se han construido. Eso también puede ser interesante resolver. ¿Y cómo cito el otro chat? Simplemente arroba y el nombre del chat. Cuando uno coloca arroba, ya le va a desplegar la lista de chats disponibles. Eh, Matías, y la segunda parte de la pregunta. Si es posible que el chatbot retroalimente. Correcto, no hay problema. Eso se coloca en las instrucciones. Ese ejercicio también lo hemos realizado en la institución. Hay varios modos. El modo más simple es que el chat te ofrezca un solo caso. ¿Qué significa esto? Como tomar una prueba. Yo te ofrezco un caso particular, entonces le digo, tú ofrecerás un caso al estudiante, le pedirás que responda y posteriormente lo implementarás con esta rúbrica. Entonces, ¿qué hace uno en las instrucciones? Le entrega el caso a la plataforma, le dice que solamente puede trabajar con ese caso y le da la rúbrica a la plataforma. Y la plataforma lo que va a hacer es revisar tal como si fuera un ayudante. Ahora,
eso significa así que ese chat queda para ese uso. Y cuando queramos cambiarle el uso, tendríamos que cambiar las instrucciones. Ahora, podemos dejarlo más abierto, es decir, que al chat yo le pida que me cree algunos casos aleatorios y le pida que me genere algunos criterios para él evaluar, también lo podemos hacer. El único problema es que perdemos un poco el control. O sea, en el fondo ahí uno está apostando a que la plataforma lo va a hacer relativamente bien. Eso hay que mirarlo, ¿ya? Pero si ustedes quieren una pregunta única, dos preguntas, tres preguntas, revisarlas con inteligencia artificial, con la rúbrica que ustedes prepararon, el chatbot lo hace bastante bien. Matías. Perfecto, Adrián. Bueno, hay varias preguntas en el chat que han ido siendo respondidas por el equipo de expertos de la Dirección de Desarrollo Docente. Por tanto, te voy a leer otra que nos llegó por interno y que dice así. ¿Es posible editar en el chatbot sus instrucciones y base de conocimiento una vez que se ha socializado con los estudiantes? De acuerdo. En POE es posible. Al ir a la edición, uno obtiene control total. Por lo tanto, yo podría cambiar. Lo único que no puedo cambiar es el nombre, pero yo podría cambiar el lenguaje. Es decir, ¿sabes qué? Hice pruebas con, no sé, Cloud o Solar. Y si bien es más rápido, cierto que no es tan profundo, no tiene tanto conocimiento de esta área, lo cambio. Cambio el lenguaje. Cambio la instrucción. Me di cuenta que el chatbot todavía sigue cometiendo un error. Me doy cuenta que me genera un caso y siempre es de la misma índole. Entonces me gustaría que tuviera un abanico más grande. También puedo cambiar las instrucciones. Y el otro tema, la base de datos. Sabes que encontré o desarrollé un nuevo apunte y quiero que en realidad el chatbot se alimente de eso. También puedo cargarlo. Entonces, para los tres ámbitos clave de un chatbot, es sí. Puedo cambiar la instrucción, el lenguaje y la base de datos, Matías. Muy bien, Adrián. Bueno, creo que ya estamos más o menos con respuestas contundentes a las preguntas. Van apareciendo otras, pero que en realidad están relacionadas con las que tú ya has dado. Sí, dime. Sí, solamente me gustaría contestar una que ha ido saliendo acá sobre el tema de la imagen. Eh, ¿Esta plataforma puede leer imágenes? Sí. Es decir, aquí los colegas preguntan, ¿yo le puedo cargar una rúbrica como imagen en las instrucciones? En las instrucciones no. En la base de datos de alimentación, sí. Entonces le tendría que decir en la instrucción, yo te cargué el documento rúbrica.doc, por lo tanto usa esa rúbrica. Pero tendría que indicarle que quiero que use ese documento. Ahora, lo que veo que indican los colegas es más complejo todavía. Si un chatbot podría usar una rúbrica o podría retroalimentar una respuesta que el alumno, que yo le saqué una foto, por ejemplo, yo revisé la cátedra, saqué fotos a la respuesta de mi estudiante, pero ahí entiendo que la pregunta, ¿podrá el chatbot revisar eso? Sí. Puedes hacerlo, sobre todo Gemini Pro, porque muchos de estos lenguajes tienen OCR, que son estos lenguajes de reconocimiento de caracteres. Por lo tanto, al igual que un escáner, lo que hace es mirar la hoja, convertir a palabras, ¿cierto? Lo que está escrito ahí, que en el fondo es si yo le entiendo la letra o no al estudiante, y teniendo eso, la plataforma puede ya operar. Lo que sí tenemos que tener claro es que este tema de lectura de imágenes es reciente para casi todos los modelos públicos. Estamos hablando de modelos públicos, estamos hablando que el modelo, por ejemplo, el ChatGPT que ocupa acá, el 3.5 Turbo, que es diferente, ¿cierto?, al 4.0 de pago. Entonces, estos modelos están un poquito más limitados, van un poquito más lentos, salvo Gemini Pro. Por lo tanto, de poder hacerlo lo puede, pero hay que entender también que está en constante desarrollo. Por lo tanto, podríamos tener problemas que no reconozca bien los caracteres, eso influye más bien la letra del estudiante, o que no interprete bien los datos. Lo que es mucho más seguro es subirlo todo en PDF, escrito en computador, ¿cierto? O escribirlo directamente en el chatbot. Estupendo, Adrián. Bien, entonces, ya como les comentaba, hemos dado, o más bien dicho, Adrián y el equipo de la Dirección de Desarrollo Docente en conjunto, hemos dado respuesta a casi todas las preguntas. Las que quedaron ahí sin responderse es solamente porque fueron abordadas mediante otras consultas.
Y bueno, también dejarlos invitados a las siguientes actividades donde también se va a hablar sobre los diferentes chats, en especial GPT, y por tanto ahí se puede saber más, como por ejemplo, de rúbricas. Agradecemos entonces a Adrián por la realización de este taller y quienes deseen elaborar la actividad práctica deberán subirla a un formulario en línea cuya URL voy a dejar a continuación en el chat. Les recordamos que durante todo el mes de abril se estará desarrollando el ciclo de inauguraciones académicas UTLA 2024 con charlas y conversatorios que se están llevando adelante tanto por facultades, sede y Casa Central y que tienen como tema la inteligencia artificial. Por ejemplo, mañana, miércoles 7 de abril, tenemos a Ricardo Monge, director del Instituto de Matemáticas, Física y Estadística, quien impartirá el taller Cómo utilizar ChatGPT para la creación de casos de estudio en el análisis de datos. El lunes 22 de abril, Beatriz Bustamante, académica de la Dirección de Desarrollo Docente, dictará el taller Cómo generar recursos para el aprendizaje y actividades evaluativas con las herramientas Magic School y Copilot. Y el próximo miércoles 24 de abril, Guillermo Durán, coordinador académico del Instituto de Matemáticas, Física y Estadística, impartirá el taller Cómo diseñar resultados de aprendizaje e instrumentos evaluativos en ChatGPT. Todos estos talleres que ofrecerán los académicos de nuestra universidad quedarán alojados en la página web institucional www.udla.cl, donde también podrán encontrar el formulario de inscripción para cada uno de ellos. Entonces, agradecemos nuevamente a Adrián por la realización de este taller, agradecemos al público que estuvo presente y les recordamos que la actividad práctica tienen que subirla ahí al enlace que les dejé en el chat. Les va a preguntar algunas consultas que tienen que estar ustedes responder con sus datos y ahí entonces agregan la actividad. De esta manera entonces damos por finalizada la presente actividad y los dejamos invitados para ser parte del resto de la programación. Los esperamos. Hasta pronto.